Buenos días. Hoy comenzamos con el tema 1 de geografía e historia, de geografía más bien de tercero de la ESO, que es un tema de introducción a la geografía, así como también aspectos de geografía física. Bueno, vamos a ir ampliando este esquema, vamos a ir siguiendo un poquito aquí. De arriba abajo vemos aquí qué es la geografía. La geografía, pues bueno, es la descripción va mucho más allá de países, capitales, como mucha gente cree, ¿no? Es la descripción de todos los fenómenos, tanto físicos como humanos, que se dan en la Tierra. Si ven la geografía física, veis aquí con el puntero, trata aspectos como los paisajes, el relieve, el clima, los riesgos naturales, etc. La geografía humana va a estudiar lo relacionado con el ser humano, pues la población, las actividades económicas, la cultura, etc. La geografía va a abordar temas de bastante actualidad. Insisto, hay mucha gente que piensa que solo son capitales, ríos, países, montañas, pero la geografía va a estudiar fenómenos como, por ejemplo, la crisis migratoria, va a estudiar aspectos actuales como el cambio climático o como, por ejemplo, también pues, la movilidad sostenible, ¿no? Por decir algunos ejemplos. Así, por ejemplo, vamos aquí también, lo señalo con el puntero, eh, la, la geografía humana y la física están muy relacionadas. Por ejemplo, podemos decir que la población se distribuye sobre el territorio dependiendo de factores físicos como el clima o el relieve, ¿no? O como, por ejemplo, la población y la migración también están relacionadas con el desarrollo económico de los países, que a su vez está también influenciado por aspectos físicos, ¿no? Vamos a ir pasando porque esto es una parte más de introducción que lo podéis ver con suma tranquilidad. Los geógrafos lo que van a hacer es analizar y comprender la realidad geográfica y todos los fenómenos que ocurren en la Tierra. Van a estudiar, por ejemplo, cómo se puede luchar contra el cambio climático, cuáles son las consecuencias y qué se puede hacer para amortiguar sus efectos. Por ejemplo, en España últimamente tenemos más catástrofes naturales derivadas de este cambio en los patrones climáticos. Por ejemplo, las famosas DANAs, las depresiones aisladas en niveles altos, que afectan sobre todo a la zona mediterránea con intensas lluvias que provocan fallecidos y desastres, daños materiales. Pues los geógrafos van a estudiar, por ejemplo, cuál es ese comportamiento en el clima, cómo el clima está variando, ¿no? Y los geógrafos también van a diseñar cambios en la ordenación, en cambios urbanísticos, cambios en las ciudades, para hacerlas más sostenibles y sobre todo para poder amoldarse, aclimatarse a pues, estos sucesos desastrosos, catastróficos como son las danas, ¿no? Os pongo un ejemplo. Si tenemos un río o un arroyo o un cauce de agua que ha sido embovedado, o sea, que ha sido tapado para hacer con una capa de hormigón, para hacer encima, yo que sé, un bloque, por ejemplo, y cuando llueve fuerte el agua recupera su espacio natural, así lo hace la naturaleza. Los geógrafos lo que van a hacer es, como si fuese un cirujano que va tocando en la ciudad, va a ir viendo dónde está el punto de mayor riesgo, vulnerabilidad, y pues digamos, a revertir esos bloques, va a promover su demolición y van a pues volver a renaturalizar ese cauce, ¿no? Para darle otra vez ese espacio natural y verde, ¿no? Y así que la naturaleza recupere su espacio. Van también, por ejemplo, a hacer mapas, cartografías con mapa de riesgos de inundación, como los que están ya publicados. Bueno, los geógrafos también van a diseñar planes de transportes, por ejemplo, en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia,
Málaga o Sevilla, donde hay muchísima población concentrada tanto en las capitales como en sus áreas metropolitanas, es decir, alrededor de la ciudad central. Pues van a enseñar planes de transportes, planes sostenibles para intentar pues diseñar cuáles son los accesos a la ciudad para que haya menos atascos, menos uso del coche, menos contaminación y para promover el transporte público, ¿no? En definitiva, el geógrafo va a estudiar muchísimos aspectos de, digamos, que nos preocupan día a día, ¿no? Vamos a ir pasando un poquito más abajo. ¿Cuáles son las herramientas de las que disponen los geógrafos? Pues muchísimas. Esencialmente los mapas físicos, como veis aquí el mapa físico de España, mapas políticos y mapas también temáticos, que son muy interesantes. Mapas temáticos pueden ser de muchísimos tipos. Por ejemplo, mapas temáticos, aquí vemos un mapa por provincias, no se distingue bien, pero parece ser que sí, es la densidad de población. Mapa temático también podrá ser, por ejemplo, mapa por provincias de España o mapa de la Unión Europea por regiones con mayor o menor renta per cápita, por desempleo. Mapa temático también podrá ser un mapa de una red de transportes de una ciudad como Madrid, como Málaga, como Barcelona, para analizar cuáles son los déficits y carencias de esa red de transporte público y así poder mejorarla. Gráficos y tablas, como por ejemplo podría ser, no sé, la evolución del desempleo, para analizar si hay que acometer o no un plan, una inversión en políticas de empleo, fotografías aéreas para, por ejemplo, ver cuál es la deforestación de una zona y poder actuar sobre ella para volver a plantar árboles y que esa zona recupere su masa forestal. Pirámides de población que nos van a permitir ver si la población está decreciendo, creciendo, si hay un envejecimiento de la población, cuáles son sus consecuencias y también climogramas para analizar los tipos de climas. Vale, esto es a nivel de introducción. Seguimos, vamos a ir, por ejemplo, bueno, aquí simplemente lo que hace es que pone un caso de estudio de la ciudad de Tokio, ¿vale? Simplemente lo podéis observar. Aquí también tenemos otro caso de estudio, los esquimales, y exactamente igual, pero en el Amazonas. Es decir, son diferentes zonas de la Tierra en las que se va a aplicar tanto la geografía física como la humana de forma integrada. Pasamos a la siguiente página. Aquí tenemos la aplicación para el caso de España. Tenemos, por ejemplo, algunos problemas y retos medioambientales. En vez de decir problemas, mejor decir retos, porque se pueden, si no solucionar, se pueden tratar, abordar, para que no vayan a más. Mira, España tiene una serie de problemas bastante graves, retos, perdón, como son la erosión. La erosión es bastante peligrosa y es que si, por ejemplo, en una zona que antes tenía vegetación, ya sean plantas, matorral o árboles, y yo lo que hago es que talo esos árboles para, por ejemplo, construir una urbanización o una autovía, una carretera, un parque, un centro comercial. Si en el caso de que llueva, y más si llueve fuerte, lo que al final ocurre es que va a erosionar el suelo, es decir, el suelo no va, la vegetación lo que hace es que aguanta, soporta ese agua que cae. Si el agua cae directamente sobre el suelo, pues va a erosionar y va a ir, digamos, como cargándose, por decirlo de alguna forma, ese suelo. A un suelo más erosionado le sigue un suelo en peligro de desertificación. Y es que se dice que un 70% de España se puede desertificar de aquí al año 2100. Otro gran problema son las inundaciones. A ver, el clima mediterráneo, que es el clima de una buena parte de España, está caracterizado por tener escasas lluvias, pero concentradas en periodos muy cortos de tiempo y con un carácter torrencial, provocando inundaciones. Pero si en una zona hay un río y ese río tiene un amplio margen, cuando haya una inundación, ese río va a poder inundarse,
va a anegar las zonas cercanas, las va a inundar, pero no va a provocar ningún daño material. Pero si construimos de forma masiva justo al borde del río, cuando ese río se inunde, que va a inundar el río, va a desbordarse y va a va a inundar las zonas cercanas, pues un centro comercial o una casa, ¿no? Provocando daños materiales y daños humanos. La contaminación tanto del suelo, ya sea por vertidos, por ejemplo, de las industrias, también por vertidos de productos químicos como pesticidas que utilizamos en la agricultura intensiva. También puede ser la contaminación de las costas, los grandes barcos, por ejemplo, que van a faenar y expulsan materiales pesados como mercurio, petróleo en los océanos, también atmosférica, evidentemente. Y de hecho en España la gran parte de la contaminación no es tanto de origen industrial, salvo algunas zonas del norte de España, sino gran parte se debe al transporte privado, los coches, y a las calefacciones. No hace falta más que vivir en ciudad como Madrid, venir a observar el cielo o incluso mejor venir en coche o en tren desde fuera de Madrid y observar cómo está el cielo, ¿no? El horizonte, que tiene un color como un poco más oscuro. Tendré la ropa en Madrid y vais a ver que en periodos de alta contaminación tiene como un resto de capa negra, ¿vale? Es contaminación. Ocurre igual en ciudades como Barcelona, Sevilla o incluso también ciudades más pequeñas como Granada. Aquí veis un mapa de los parques naturales de España y de Andalucía, que es, bueno, yo que soy de Málaga, pues la región donde imparto clases. Los espacios naturales, ya sea en una amplísimo catálogo de parques, espacios protegidos, desde parques nacionales, que es la máximo nivel de protección, hasta parques naturales, parajes protegidos, reservas de la biosfera, etcétera. Bueno, tienen como objetivo, como pues, es casi de sentido común, la protección del medio ambiente y crear espacios, digamos, seguros, ¿no? Para los seres vivos que allí viven, ¿no? Y también son como reservas de paz, también reservas de bosque que nos dan oxígeno, ¿no? Bueno, ahora sí nos vamos a meter en materia. Vamos ahora eso sí ya a entrar de lleno en el tema 1. Lo vamos a dividir en dos partes. Estos apuntes, como veis, no son míos, así que gracias a este profesor. Aquí veis abajo a la izquierda una imagen de un monasterio, el de Meteora en Grecia. Y aquí arriba a la izquierda, pues son cataratas, yo creo que son las del Iguazú, si no me equivoco, que hacen frontera, es una frontera de 3 países, Paraguay, Argentina y Brasil. Aquí vamos a ver aspectos físicos, como son ríos, relieve de España y de Europa, que es lo que en el examen os va a caer. Bueno, aquí tenéis el índice del tema. Comenzamos con una lluvia de ideas. Pues nada, esto para que leáis a modo de introducción al tema, si conocéis algunas montañas, algunas formas de relieve. ¿Cómo afecta el relieve a la distribución de la población, a las actividades humanas, económicas y en sí a la población? Una serie de preguntas que relacionan la geografía física con la geografía humana, ¿no? Para que veáis cómo determina y cómo influye de forma decisiva la disposición del relieve en pues, la población, la economía o las comunicaciones. Aquí tenéis a grandes rasgos un mapa de las grandes unidades en relieve a nivel mundial. Veis zonas de grandes montañas en color más como morado y también marrón. Zonas todo del Himalaya, en Asia, también zonas de América con las montañas rocosas, que casi continúa hasta América del Sur con los Andes, ¿no? Y por contra, pues zonas totalmente llanas como la zona de la Gran Llanura Europea, ¿no?
asienta una gran parte de la población de este continente. Vale, entramos a hablar de montañas, llanuras en nuestro continente, en Europa. Estos son los que os van a caer en el examen, os tenéis que ir situando. ¿Vale? Los montes grampianos en Escocia, el macizo central francés, los montes escandinavos, los Alpes, los Cárpatos, el Cáucaso y los Pirineos, que son montañas más jóvenes de la orogénesis alpina, es decir, de la era terciaria, la gran llanura europea, que ocupa pues casi 2/3 partes del continente europeo, la llanura de Hungría, la llanura del Po, nuestras ciudades como Venecia, Turín o Milán, las depresiones de Guadalquivir o del Ebro, con ciudades como Sevilla o Zaragoza. ¿Veis? Aquí tenéis las, digamos, soluciones, ¿no? Redondeados. Una serie de preguntas. Imágenes, bueno, aquí, bueno, como el relieve, pues eso, ¿no? Influye, en este caso, en las comunicaciones. Fijaos a la izquierda tenéis el estrecho de Gibraltar, que separa a África de Europa en su punto más próximo a solo 14 kilómetros. La distancia que hay, por ejemplo, entre Málaga y Torremolinos, o entre ciudades como Madrid y... bueno, Pinto no, Madrid, por ejemplo, y Móstoles. O sea, muy próximo, ¿no? De hecho, como curiosidad, hubo un nadador que se llama David Meca, que nadó esta distancia entre Europa y África. Sin embargo, no existe un puente en un túnel que comunique ambos continentes. ¿Será posible que existiese? Os lanzo esa pregunta. ¿No es posible? ¿Por qué? Bueno, pensad que aunque técnicamente a lo mejor se podría imaginar ese puente, de hecho ha habido proyectos para construirlo, es una zona, es la zona donde de mayor paso a nivel mundial de barcos, fijaos si tiene importancia a nivel geoestratégico, y también es la zona que comunica dos masas de aguas muy diferentes, el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. Aquí hay una fuerza muy grande de presión, o sea, bajo el agua. Entonces esa presión marina, esa mezcla de masas de agua, pues dificulta, ¿no? esa construcción. Aquí tenemos, eso sí, aquí sí que existe un túnel donde circulan vehículos y también a motor y también trenes, que une Francia con Reino Unido. Y bueno, mucho más pequeño, el puente de, creo que es San Francisco, si no me equivoco, el Golden Gate. Esto también os cae en el examen, son las unidades en relieve en la península ibérica, bueno, más bien en España. Tenemos, por ejemplo, las mesetas norte y sur, que son llanas pero están elevadas a una media de 700-800 metros sobre el nivel del mar, que es Castilla y León. Esos paisajes de trigo, de la extensa meseta castellano-leonesa, y la submeseta sur, que corresponde con Castilla-La Mancha, con una altitud también llano, pero en altitud media inferior de entre 500 y 600 metros de altura. Las cordilleras periféricas, como son la Cantábrica, Montes Vascos, Pirineos, que están las mayores altitudes, como por ejemplo el Monte Perdido o Aneto, en la comunidad autónoma de Aragón, aunque también llega a Navarra y a Cataluña. Las cordilleras costero-catalanas más bajas, las Béticas, donde está el punto más alto de la península en Sierra Nevada, en este parque nacional, que es el Mulhacén. También destaca el Veleta, ambos dos con, bueno, el Veleta casi 3.400 metros de altura y el Mulhacén sí que los sobrepasa. De hecho, el Veleta puedes ir incluso en coche o en bici, si tenéis más resistencia y queréis una experiencia deportiva extrema. Y al Mulhacén podéis subir tranquilamente andando, hay ruta de senderismo. También destacamos, bueno, también periférico, el macizo Calaico Leones, bueno, y los Montes de León.
En medio, interior, mesetas, perdón, cordilleras interiores, tenemos sistema ibérico que divide Castilla-La Mancha y Castilla y León de Aragón, las mesetas con la depresión del Ebro, una zona de hecho bastante seca. Ambas Castillas son separadas por el sistema central, que divide a su vez la Comunidad de Madrid de Castilla y León. Sierra Morena, que divide Andalucía de la meseta sur. Los montes de Toledo. Y ya podemos decir pues las depresiones Guadalquivir, Ebro y otras los archipiélagos, tanto Canario como el Balear. Que tenéis imágenes, pues hay gente que dice que uno podría viajar por España sin repetir un lugar durante toda su vida. Y es que España, que es uno de los países más extensos de Europa, pero en el mundo es un país de un tamaño medio, o sea, no es un país tampoco muy extenso a nivel mundial, compararlo con Canadá, con Estados Unidos, con Brasil, con Argentina, con el Congo, con la República Democrática del Congo, porque hay dos Congos, con China, etcétera, con la India, con otros países como Australia, ¿no? Y verás que es un país que no es tan grande. Pero en Europa sí que es un país de los más extensos. Tenemos un país muy rico en todo, en gastronomía, en variedades lingüísticas, en paisajes, en climas, etcétera. Tenemos, por ejemplo, los prados y pastos de la cordillera cantábrica, de zonas como Cantabria, como Asturias, Galicia, la zona del Teide, veis aquí el paisaje, esto sí que aquí nieva, pero esto es prácticamente desierto. La zona de las Cárcavas, los Badlands, tierras malas, Badlands, la zona arcillosa. Esto aquí se han rodado películas del oeste americano. Esto es la zona de Almería. O también pues zonas que podrán ser Pirineos, podrá ser Sierra Nevada, también podrán ser los picos de Europa, zonas elevadas donde nieva con frecuencia. Un mapa de la densidad de población. España es un país con una población muy desigualmente repartida. Es que es un país donde existe una gran cantidad de personas que viven en la franja mediterránea. Aquí está la mayor concentración de población. Barcelona, Castellón, Valencia, Murcia, la zona de Almería, Málaga, la Costa del Sol, Campo de Gibraltar y Cádiz. También podemos incluir Sevilla. Y también en la costa norte, Galicia, Asturias y País Vasco. Y un interior peninsular muy despoblado, exceptuando evidentemente, bueno, podemos decir Sevilla, es todo Madrid y Zaragoza. En zonas como Teruel, Guadalajara, Cuenca y Soria, hay zonas donde hay solo 2 habitantes por kilómetro cuadrado, una densidad de población que es la misma que en Siberia. Y es que aquí pues hay varios factores que lo explican. Seguro que vosotros y vosotras llegáis a acertar varios de ellos. Por ejemplo, la falta de empleo. La falta son zonas interiores que se dedican, por ejemplo, más a la agricultura, ganadería, con población muy envejecida, y que la población joven ha ido a las ciudades a buscar empleo, ¿no? Y mejores oportunidades de vida, ¿no? A Madrid, a Zaragoza, a Barcelona, a Málaga o a la zona de Murcia, ¿no? Nace en el interior a lo mejor también con altas montañas que tampoco facilitan la población, Pirineos, picos de Europa, o la zona, por ejemplo, de sistema ibérico, ¿no? Aquí veis la densidad de población. Las zonas con alta densidad de población son zonas urbanas, zonas con grandes áreas metropolitanas como la de Madrid, que veis que se extiende hasta la provincia de Toledo y Guadalajara, como una mancha de aceite que se va extendiendo, superando una región urbana de Madrid que supera los 6 millones de personas. También la de Barcelona, que fijaos que llega hasta Tarragona, Girona, incluso ya llega a aproximarse a la provincia de Lleida, también con una población que está en torno a los 5 o 6 millones de personas. La costa gallega, la zona de Málaga, la Costa del Sol, que supera con creces el 1 millón de personas, o
también la área de Valencia, que supera los 2 millones, o la de Sevilla. También Gran Canaria y Tenerife. Pues bien, en estas zonas son zonas donde hay una intensa actividad económica, en el sector terciario, por ejemplo, de alta cualificación, como la zona de Madrid, asociado a empresas multinacionales, empresas de bancos o, por ejemplo, de ingeniería, ¿no? También Barcelona, Málaga también la construcción o el turismo, ¿no? O también, por ejemplo, Málaga con su parque tecnológico especializado en las nuevas tecnologías. Aquí tenemos las soluciones a estas unidades del relieve que antes hemos comentado. Aquí tenemos las vertientes hidrográficas, que son 3, la Atlántica, que son ríos los más importantes, que desembocan todos en el Océano Atlántico, el Guadalquivir, el Guadiana, que hace frontera aquí entre Portugal y España, el Tajo, que desemboca en Lisboa, y el Duero, que desemboca en Oporto. Y claro, es que todos los ríos desembocan aquí porque la península está como basculada, como girada ligeramente, ¿vale? Sentido a Portugal. Entonces, esos ríos, la pendiente los lleva hacia Portugal, ¿vale? Hacia el Atlántico. Son ríos largos, caudalosos, y solo el Guadalquivir es navegable. Único río navegable de España, solo desde donde desemboca en Sanlúcar de Barrameda, provincia de Cádiz, hasta la ciudad de Sevilla. Y con el paso del tiempo se espera que deje de ser navegable porque el río cada vez tendrá menos caudal y por tanto menos profundidad. Los ríos de la cornisa cantábrica de esta vertiente son ríos cortos con una elevada pendiente y ríos también caudalosos porque llueve mucho, ríos con mucha pendiente porque nacen en las montañas y tienen poco recorrido hasta la costa, por lo tanto tienen una gran pendiente, y si tiene un río mucha agua y mucha pendiente, también tiene una gran capacidad erosiva. Los ríos de la vertiente mediterránea son ríos poco caudalosos, que en verano algunos se secan y dependientes de las lluvias torrenciales y escasas. Río Segura, que pasa por Murcia, río Turia, río Júcar, de la Comunidad Valenciana, y la excepción es el río Ebro, que es el río más largo de España y es un río también muy caudaloso. Y lo es porque recibe muchos afluentes de los Pirineos, y los Pirineos nieva y esa nieve pasa a ser agua en primavera. El Ebro pasa, por ejemplo, por ciudades como Zaragoza. También destacamos el río Llobregat en Barcelona. También el relieve condiciona las playas. Vemos, por ejemplo, playas con acantilados, como en la cornisa cantábrica. Esto es San Juan de Gasteluche, como se pronuncia en País Vasco. La playa de Bolonia con las Tunas, en la zona de Tarifa. Benidorm, intensamente poblado, ¿no? O la Cala de Arejana en Granada. Los ríos más importantes que os voy a pedir en el examen son los clásicos: Guadalquivir, el Guadiana, el Tajo, el Duero, también en Málaga el Guadalhorce, el Almanzora, el Segura, el Júcar, el Turia, el Ebro, el Llobregat. En la cornisa cantábrica, pues aquí el Nervión, que pasa por Bilbao, el Nalón en Asturias, el Eo o también el Miño, que antes no lo comenté, que también es muy importante. Los cursos de agua en Baleares y Canarias pues son muy reducidos. Realmente no podemos hablar de ríos propiamente dichos, sino de cursos de agua estacionales, ¿o no? Los torrentes en Baleares y los barrancos en Canarias. Aquí ya para ir finalizando el tema, ya que hemos estudiado un poco más el relieve, cómo afecta el relieve a los transportes, a las comunicaciones, al establecimiento de la población, al desarrollo. Hay una zona llana que sea propicia para la agricultura, favorece a la población. Una zona con grandes altitudes favorece a la población. Pues seguro que ya esto lo sabréis responder. ¿Cuáles son los peligros?
que podremos señalar en las imágenes de las fotos, arriba a la izquierda, a la derecha en el margen inferior. ¿Cuáles son las dificultades para el desarrollo económico de un país y de la vida en general, de tu vida? ¿Cuáles son las zonas que creéis que pierden población o lo están ganando, ¿no?